Hola hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro sermón de esta mañana. Seguramente ya leyeron el texto que está basado en primer carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 13. El título de este sermón, de este estudio, es Un gigante llamado tentación. En primer lugar, quisiera que identificáramos las diferentes etapas de la tentación, cómo se produce y cómo opera. Y posteriormente veamos el ejemplo que nos presenta el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, donde él les habla a los corintios. Así es de que dispongámonos a este sermón y solamente les voy a leer el versículo número 13 del capítulo 10 y después voy a hacer una oración para comenzar con este sermón. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos, por favor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente acercarnos a ti. Te pedimos, Señor, que tú me uses grandemente para que pueda exponer tu palabra y que a mis hermanos, Señor, les des el entendimiento para que ellos entiendan, comprendan, Señor, cuáles son las diferentes etapas, Señor, de la tentación y que podamos resistirla, Señor, porque tú nos has dado esas herramientas para poder hacerlo, Señor. Permítenos, Padre, aprender y, Señor, que tu voluntad se manifiesta en nuestras vidas, Padre Santo, así como tu palabra sea nuestra guía. Que día a día, Señor, podamos ser mejores cristianos, Señor, mejores hijos tuyos y que el mundo lo pueda ver, Señor, y que sea un gran testimonio para que vengan a ti, Señor, los que no han sido salvos. En tus manos nos ponemos, Padre, y te rogamos tu bendición y tu dirección. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, eh, el título es Un gigante llamado tentación. Y todos conocemos que hay muchas tentaciones. Y en la Biblia podemos encontrar diferentes partes donde se nos habla acerca de la tentación. El mismo Señor Jesús fue tentado, como lo vemos allá en Mateo 4, versículo 3, donde dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. También el apóstol Pedro nos alerta acerca de este tentador y nos dice allá en su primer carta, en el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. El apóstol Santiago nos aclara que la tentación es algo que no viene de Dios. Y dice allá en la carta a Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. También el apóstol Juan nos da tres formas de que podemos ser tentados. Y allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Un gran escritor, como lo fue Oscar Wilde, el escritor de algunos libros como El retrato de Dorian Gray, este hombre era homosexual y tenía muchos amantes jóvenes que, y, y él decía una frase, y la frase decía, el veneno me dijo, pruébame. Y él probó el veneno y el veneno lo mató. Así es la tentación.
Otro grande escritor como lo fue Alejandro Dumas, escritor de los Tres Mosqueteros, dijo acerca de la tentación algo interesante, que dice: cuando el diablo se mezcla en los asuntos humanos, es muy extraño que no haya algún miserable que haga la tarea de destruir, de calumniar o de destruir. Esto fue lo que le sucedió a los israelitas. El pueblo de Dios, cuando ellos murmuraron, se quejaron y cometieron inmoralidad. La rebelión los llevó a la desobediencia. Esto dañó su fe, y que anuló, y cayeron también en incredulidad y fueron vencidos por la incredulidad. Quisiera darles las partes por las cuales se compone la tentación. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 2: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación produce una elección. Esta nos dice: ¿lo hago o no lo hago? ¿Cómo opera la tentación? Todas las tentaciones siguen el mismo modelo. En primer lugar, o el primer paso, Satanás identifica algún deseo que hay dentro de ti. Y pueden ser dos tipos de deseos. Uno puede ser pecaminoso y el otro puede ser normal. Los pecaminosos podríamos enlistarlos, si hay muchos, como la venganza o el manipular a otros, o simplemente los deseos de la carne que nos describe el apóstol Pablo allá en la carta a los Gálatas, donde dice en el capítulo 5, versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Todas estas son una lista muy grande de algunos deseos pecaminosos. Pero también existen deseos normales, como el deseo de ser amado y valorado, o del deseo también de poder sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere un pensamiento, que hagas ese deseo malo. La tentación normalmente siempre empieza por nuestra mente. Allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, dice: mas no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En aquel tiempo el Señor va a separar de los que hicieron el bien y de los que hicieron el mal. Esto sucede en todas las personas cristianas. Existen deseos buenos y deseos malos. El cristiano y los no cristianos tienen este tipo de situaciones. Satanás pone en nuestra mente ese tipo de deseos, y eso depende de ti si lo haces o no. Depende de cada uno si lo hacemos o no. En segundo lugar, Satanás pone la duda. Existen muchas filosofías que están en este mundo que ponen en tela de juicio la palabra de Dios. Y desafortunadamente muchos cristianos, jóvenes y no tan jóvenes, de todo tipo, caen en estas filosofías. Un verdadero cristiano no duda de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, sino que la cree y la obedece. Cuando decimos eso, dice la palabra de Dios, pero
normalmente la leemos y decimos, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero yo creo que en cuanto pensamos de esta forma, estamos anulando la palabra de Dios. Así es de que estamos haciendo a Dios mentiroso. Entonces tengamos mucho cuidado, ya que estamos mal. Aunque nos digan que somos unos cerrados a las filosofías, se trata de obedecer a Dios. Y ese es el objetivo de todo cristiano. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Y muchas veces pensamos, ¿es realmente malo? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hago? ¿No será que Dios lo dijo para otra persona en otra época? ¿O acaso Dios no quiere que yo sea feliz? Tengamos mucho cuidado cuando ese tipo de cuestionamientos vengan a nuestra vida. La palabra de Dios se hizo para obedecerse. Y nada ni nadie está por encima de ello. En tercer lugar viene el engaño. ¿Cómo vencer la tentación? La tentación no es pecado. Pecado es cuando ya has tomado tu elección para hacer lo malo. Reconoce lo que te tienta y prepárate y evita ese tipo de situaciones. Una persona que es alcohólica y dice voy a vencer esa tentación del alcoholismo, no lo va a hacer cuando se va a un antro o cuando se va a la cantina y dice aquí voy a vencer la tentación. No, más bien él se está preparando para hacer lo que no debe de hacer. Antes de que hagamos este tipo de cosas debemos de tener mucho cuidado porque la tentación es muy tremenda y debemos de estar bien fortalecidos siempre con la palabra de Dios. Debemos de pedirle ayuda a Dios. Dios quiere que le pidas ayuda para superar esa tentación. Él prácticamente te está dando y te está diciendo que hagas esas oraciones de SOS, que significa salva nuestras almas o salva nuestro barco. En español podríamos decir la alternativa, Señor, socórreme, hay socorro que sucumbo y sálvame. No te dé vergüenza pedirle ayuda al Señor en la misma tentación, porque dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 4 versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue él tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiados al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Satanás no te puede obligar a hacer nada, solo él te da sugerencias. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, sometaos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Bueno, eso es con respecto a cómo se dan los pasos de la tentación. Ahora vayamos al ejemplo que nos pone el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 del verso 1 al 13. Porque dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Cuando dice fueron cosas en figura, fueron cosas de ejemplo, que nos está diciendo el apóstol Pablo, recordando lo que pasó allá en el Éxodo, ¿sí? Y él nos está poniendo y les está poniendo a los cristianos de aquella época, que fueron los, eh, los corintios, y les estaba diciendo todas estas cosas como un buen ejemplo. Muchas veces dice una frase que debemos de experimentar, no en cabeza ajena, que no se experimenta en cabeza ajena. Y cuando se nos dan los ejemplos es para que no caigamos en esos errores del pasado, en esos mismos errores que se cumplieron con otras personas. Y hoy escucho a muchos jóvenes que dicen, cuando les decimos, es que no quiero que y te pasen determinadas cuestiones, y los jóvenes nos llegan a decir, déjame que me equivoque, déjame vivir mi propia vida. Nosotros como padres queremos lo mejor para los hijos, pero a veces ellos no nos dan esa oportunidad de ayudarles. Aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo eso a los cristianos de Corinto, y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Cuando habla de estas cosas, dice, fíjense en la lucha paralela que existe en los versículos 1 y 4 y 6 y 10. El versículo 1 al 4, Pablo anota 4 ventajas espirituales que gozaban los israelitas. La primera es, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. El tercero es, comieron la misma vianda espiritual. El cuarto, bebían de la piedra espiritual. En los versículos 6 al 10, Pablo nos da a los cristianos de Corinto, les da 4 advertencias para que no codiciemos cosas malas, para que no seamos tentados por ello, por lo que ellos codiciaron. En primer lugar, no ser honradores de ídolos, les dice en el versículo 7. En segundo lugar, no fornicar como algunos de ellos fornicaron, versículo 8. No tentar a Cristo como también algunos de ellos lo tentaron, versículo 9. Y no murmurar como algunos de ellos murmuraron, versículo 10. Cuando el apóstol Pablo les explica estas palabras, y empieza ahí en el versículo 1, este versículo empieza con la palabra gar, que se puede traducir como por. La palabra conecta este versículo con los versículos 9, donde Pablo aconseja a los cristianos de Corinto que lleven una carrera espiritual disciplinada para lograr el premio espiritual. Ahora Pablo les dice que aunque los israelitas antiguos gozaban de muchas ventajas espirituales, los pecados adúlteros que cometieron resultaron a la pérdida de esa carrera espiritual y quedaron bajo el juicio de Dios. Los corintios tienen una gran bendición, una gran población gentil también, y muchos cristianos eran gentiles en lugar de judíos. Algunos seguramente no conocían bien la escritura hebrea, y es por eso que el apóstol Pablo les empieza a explicar que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Pablo habla de los antiguos israelitas como padres o páteres, antepasados, padres antepasados, o a pesar de que muchos de los cristianos de Corinto son gentiles y no judíos, al hacer esto reconoce la continuidad que une a Israel con la iglesia. Luego sigue diciendo el apóstol, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Versículo 2. Puede parecer extraño que Pablo considere la experiencia, esa experiencia de los israelitas en la nube y en la mar como un bautizo, aunque los israelitas practicaban ritos de purificación que incluían el uso de agua, como lo podemos ver en Éxodo, en Levíticos y en Deuteronomios, y a pesar de que los judíos bautizaban a gentiles que se convertían al judaísmo, la palabra bautizó viene del Nuevo Testamento y no del Antiguo Testamento. No obstante, un estudio sobre la palabra
bautizo o baptizo puede instruir, que signifique sumergir, hundir, ahogar o bañarse. Teniendo en cuenta estos significados, es fácil ver que por qué Pablo consideraba la experiencia en el Mar Rojo como un bautizo. Por otro lado, la referencia de la nube como bautizo es un poco más oscura, de modo que también es fácil entender por qué Pablo consideraba la nube como un bautizo si en algún momento la nube llegara a rodear a los israelitas en el versículo 1. Y continúa diciendo de esas bendiciones que tuvieron, que fueron bautizados, que todos comieron de la misma bebida espiritual y todos bebieron de la misma bebida, de la vianda espiritual y de la bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que lo seguía en el versículo 4. ¿En qué sentido lo seguía la piedra espiritual a los israelitas? En realidad no estamos seguros, porque Israel vagó por el desierto sobre una región árida. Y después nos dice que la piedra era Cristo. De nuevo, solo podemos adivinar el significado de esta frase. Seguramente Pablo está equiparando a Yahvé con Cristo. Si es así, esto apoya la interpretación del versículo 4 que describe a Yahvé como la piedra que siguió a Israel, al pueblo de Israel. Y luego viene más adelante en el versículo 5 donde dice: mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. La travesía de los judíos, del pueblo de Dios, de Israel, por el desierto era la historia de un fallo de fe tras otro. Al final Dios se cansó. Cuando los israelitas se quejaron contra Moisés y contra Aarón, diciendo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Esto se encuentra en Números capítulo 14, versículo 2. Yahvé decidió tomarles en serio y dejarles morir en el desierto. Dios mismo le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio? Y veamos cómo el Señor se había manifestado grandemente con el pueblo de Dios, cómo los sacó con mano poderosa y cómo los llevó y los paseó por el mar en seco. Y aún así el pueblo de Dios seguía dudando, seguía teniendo prácticamente tentando al Señor porque no creían en Él. Más adelante dice en el versículo 6: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí viene la tentación, porque podemos pasar nosotros por este mismo tipo de situaciones. Dice allí el versículo 7: ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Seguramente tú te preguntarás, querido hermano, ¿será que alguno de nosotros como cristianos aún tenemos ídolos? Pues quiero decirte que sí. A veces hacemos ídolos de nuestra propia familia, pueden ser nuestros hijos o nuestro cónyuge, pero también tenemos ídolos dentro de la iglesia. Y de esos ídolos que podemos mencionar se encuentran algunos cantantes de música, algunos pastores que nos gusta y somos ídolos de ellos. En una ocasión escuchaba yo el testimonio de un hermano y me fue sorprendente cómo este hermano dio su testimonio de que un cantante, no quiero decir el nombre del cantante, estaba en un concierto y que era mucha gente estaba muy lleno el lugar y que él, como pudo, se acercó hasta adelante y llevaba su Biblia y le pidió a este cantante que se la firmara. Entonces él estaba dando testimonio de que este cantante famoso le había firmado su Biblia. No era tan importante la Biblia para él, lo importante era quién se la había firmado. Entonces ahí podemos ver cómo muchas personas hacen ídolos de los pastores, es más, de los cantantes, es más, algunos personas, algunos hermanos, cuando un pastor se retira de su congregación, este hermano se va con el pastor porque
A él le gusta mucho cómo predica este pastor. Nosotros vamos a la casa de Dios para adorar a Dios, no para honrar a los pastores. Y aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a ellos que no seáis honradores de ídolos, así como nosotros lo podemos hacer. ¿Sí, no? Dice en el versículo número 7, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar, dice el versículo 7. Como se anota arriba, Pablo aconseja a los cristianos de Corinto que eviten 4 de los antiguos pecados de los israelitas. Este versículo presenta el primer pecado como fornicación, tentar a Dios y murmurar o quejarse. El otro día escuchaba a un joven que estaba al frente de un grupo de alabanza y decía, es que yo soy muy fornicario, yo no puedo vencer esa tentación. Él es obviamente que soltero y pues esto no puede ser posible en una persona o en un joven que se dice realmente cristiano, ¿sí? Y esperemos que no pase en ninguno de nuestros jóvenes dentro de la iglesia, porque esto es una tentación que se da y la inmoralidad sexual es el segundo de los 4 pecados que Pablo aconseja evitar. Aunque la palabra regocijarse puede sugerir un juego sexual, el relato en Éxodo no conecta el juego sexual con la idolatría implícitamente. El pueblo de Dios hizo todo esto, fornicó, tentar a Cristo y murmurar. ¿Cuántas veces no hemos murmurado de los pastores que son siervos de Dios, de los hermanos que sirven al Señor y los ponemos en tela de juicio? No es correcto que hagamos esto, por eso la palabra de Dios nos enseña que no dejemos que el tentador venga y nos meta ideas que no son. En el pueblo de Dios dice la palabra que en aquel lugar cayeron en un día 23,000, allá en Números 25, que murieron 24,000 por causa de una plaga. Y en Números 25:9 nos dice, ha habido varios intentos para reconciliar a 24,000 de Pablo con los 24,000 que cita Números 25, pero no podemos dar una respuesta definitiva. Ni tienten a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron. Tentar a Cristo es el tercer pecado que Pablo aconseja evitar a los cristianos. El Nuevo Testamento incluye muchas referencias de aquellos que quisieron tentar a Jesús, en Mateo, en Marcos. En los primeros relatos de Mateo, el demonio era el que tentó a Jesús. En los otros relatos, los enemigos de Jesús le tentaron, queriendo avergonzarle y socavar su autoridad. Pablo nos dice a los cristianos de Corintios que no deben de poner a Dios a prueba. Si se sientan a comer en la mesa de Dios y también en la mesa de un ídolo, estarían probando a Cristo. Luego nos advierte en el versículo 11 que estas cosas les acontecieron como ejemplo o figura o tipos. El versículo 11 es parecido al versículo 6 que concluyó la primera parte de este estudio. Lo importante de cada uno de estos versículos es que Dios nos ha proveído ejemplos para que no repitamos los pecados que se vieron en antes. Aquí la palabra figura o típicos no tiene nada que ver con la tipología. Véase los comentarios de más arriba que ya vimos, ¿no? Estas son, dice la palabra en el versículo 11, y son escritas para nuestra admonición, o sea, para amonestarnos. Más adelante, cuando Pablo le escribe al joven Timoteo, dirá, toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. La historia del pueblo de Dios es una historia
de ascenso y caída, de aprendizaje y olvido, de pecado, castigo y perdón. El ciclo se repite en cada generación que sigue, pero no tiene por qué ser así. En las Escrituras Dios provee un relato de lo que ya ha acontecido para que no repitamos los mismos pecados de nuestros antepasados, en quienes los fines de los siglos han parado. Versículo 11, parte C. Leamos la última parte de 1 Corintios, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Así que el que piensa que estar firme, que no caiga. Así que la liga de los versículos 12 y 13 a lo que procede, tenemos el ejemplo de los antiguos israelitas que, a pesar de sus ventajas espirituales, sufrieron el juicio de Dios en el desierto. Debemos de tener mucho cuidado de no repetir sus pecados y su destino, por la relación del pacto con Dios, con Yahvé. Los israelitas se creían firmes, sin embargo cayeron por su falta de fe. Y hoy la pregunta es, querido hermano, ¿qué tan firme está tu fe? ¿Qué tan firme es tu comportamiento y qué tan fiel es a Dios? De la misma manera, nosotros tenemos la ventaja espiritual de nuestro Salvador Jesucristo, al igual que el pueblo de Dios. Y nos pensamos firmes, pero debemos de tener mucho cuidado de no caer, al igual que lo hicieron los antiguos israelitas. Dice el último versículo: no nos ha tomado tentación, sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. El Señor no nos va a dejar solos en ningún momento, querido hermano, porque detrás de la tentación, detrás de todo, está el Señor. Y somos tentados para bien, y somos tentados para mal. No optemos por la puerta falsa, no nos salgamos por la tangente. Veamos lo que dice el Señor en su palabra. Aunque el mundo diga lo que diga y las filosofías cuestionen lo que dice la palabra de Dios, nosotros debemos de hacer de la palabra de Dios nuestra guía fiel, nuestro tesoro, a la cual debemos de obedecer día con día, de estar firmes en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que dice el mundo, no en lo que dicen las personas. Cuando tu pastor te predica la palabra de Dios, te está llevando la verdad a tu vida. No la cuestiones. Si es algo que dice el pastor, tal vez puedes cuestionarlo, pero siempre y cuando no sea la palabra de Dios la que estás cuestionando. Hoy en día, muchas filosofías cuestionan a la religión, la palabra de Dios. Y muchas veces a nuestros jóvenes los involucran en todo eso y nos empiezan a preguntar muchas cosas. Y sí, ¿por qué sí esto? ¿Y por qué los demás hacen? ¿Por qué los demás viven así? La palabra de Dios no es para cuestionarse, es para obedecerse. No dejemos que ese gigante de la tentación nos lleve y nos haga pasar por esos puntos como lo vimos en un principio. No dejemos que Él nos engañe, que ponga algún deseo pecaminoso en nuestras vidas, que no ponga esa duda en nuestra mente, que no nos engañe con lo que Él quiere que hagamos y que lleguemos a la desobediencia. Antes bien, pidamos el auxilio del Señor, pidamos que el Señor nos ayude en todo momento. Que el Señor les bendiga, hermano, y espero que este sermón sea de mucha ayuda para tu vida en medio de la tentación y de tentaciones
existen muchas. Que el Señor te bendiga.